A esta hora de la mañana nos acompaña Domingo Cavallo, exministro de Economía de la Argentina. Está aquí en nuestro país para dar unas conferencias hoy y mañana en la Universidad San Francisco. Le doy la bienvenida y le agradezco por estar esta mañana con nosotros. Es un gusto. Muchas gracias a usted por la invitación. Bueno, estamos cumpliendo 20 años de la dolarización aquí en el Ecuador y precisamente ese es el tema al que usted se referirá en estas conferencias. Quisiera conocer su opinión de cómo ha visto el proceso de dolarización en nuestro país. Yo creo que ha sido muy positivo. A veces me preguntan cuál es la mejor moneda para un país. Y yo digo, la mejor moneda es la que la gente quiere y demanda. Realmente aquí quedaba claro en los años 90, a principios del 2000, que la gente demandaba el dólar, no demandaba el sucre. O sea, si quería ahorrar en dólares porque veía que el sucre se desvalorizaba permanentemente. Entonces lo que hizo el presidente Yamil Mahuad fue darle a la gente lo que la gente quería, que era que se manejara con dólares, ¿no? Y yo creo que a 20 años de aquella decisión, queda claro que fue una buena decisión. Por supuesto, un buen sistema monetario, o el tener una moneda que la gente aprecia y demanda, asegura que no haya inflación, pero no resuelve todos los problemas de un país, ¿no? Es decir, un sistema monetario no es suficiente para poder tener un sistema económico, digamos, virtuoso. ¿Qué es lo que nos hace falta? ¿Cómo ha visto usted esta evolución del manejo del dólar? Que nos ha dado estabilidad económica, es decir, el valor de la moneda, el valor del salario, por ejemplo, ha sido el mismo durante los últimos 20 años, pero en cambio en materia económica vamos de tumbo en tumbo. Sí, pero eso no tiene nada que ver con la dolarización. Un país progresa cuando los ahorros de la gente primero quedan en el país, que eso se consigue con la dolarización, pero luego se invierten bien. Si, por ejemplo, los ahorros del país que generan capacidad prestable en los bancos o que dan lugar a que alguien compre un bono, se utilizan para financiar déficits fiscales que no producen nada, o para hacer inversiones en el sector privado en base a prebendas y privilegios y no en base a eficiencia productiva, obviamente que el país no va a progresar tanto como lo haría si los ahorros de la gente se utilizaran muy bien, ¿no? Y yo creo que para no desilusionarse hay que ver muchas economías que tienen monedas estables, comenzando por la de los Estados Unidos, y sin embargo siguen teniendo muchos problemas. Ahora, lo que nunca hay que hacer es pretender resolver los problemas reintroduciendo inflación en la economía. Y en eso tenemos experiencia en Argentina. En Argentina tuvimos 10 años de estabilidad, 8 años de crecimiento y luego los 2 últimos de recesión en la década del 90. Y cuando enfrentamos una crisis financiera que se debió a un exceso de gasto de las provincias y a un endeudamiento de las provincias con el sistema bancario, no se les ocurrió mejor cosa que quienes accedieron al poder a través de un golpe institucional a fines del año 2001, que echar por la borda la convertibilidad y sobre todo transformar a todos los dólares que la gente tenía en los bancos en pesos que se iban a desvalorizar rápidamente. Eso benefició a los que estaban endeudados en dólares y a las provincias que se habían endeudado en demasía porque le licuó los pasivos, pero a costa de que destruyeron todo el ahorro de los ciudadanos, de la gente. Y a partir de ahí se reintrodujo la inflación. Entonces en Argentina ahora tenemos los problemas que tienen todas las economías que si no invierten bien están estancadas o a veces tienen recesión, pero además tenemos inflación. Por la gran ventaja que tienen aquí en Ecuador es que al haber mantenido la dolarización y tener la dolarización el gran apoyo del pueblo, porque me parece que la gente quiere manejarse con dólares en lugar de que se vuelva
a una moneda que era papel pintado, ¿no? Por supuesto, es que todos se acuerdan lo que fue el sucre y pues el 90%, para dar el dato exacto, el 90% de los ecuatorianos quiere que se mantenga el dólar, pero pues aquí ocurrió algo y quisiera tomar su opinión. Sí. En el último gobierno de Rafael Correa Sí. decidieron pues hacer un gasto excesivo, un gasto público, un endeudamiento brutal, y un poco para financiar, para solventar el gasto público, tomaron dinero de las reservas del Banco Central, dinero que hasta ahora no le paga. Entonces, ¿cómo ve usted esa decisión y el impacto que eso ha tenido en obviamente nuestra que fue economía? una mala decisión. Exactamente lo mismo hizo el presidente Kirchner y luego Cristina Kirchner en Argentina. Y la razón por la cual Macri no tuvo éxito en su gobierno fue porque no actuó rápidamente para corregir esos defectos de aquellas malas políticas. Pero, ¿qué ocurre? En Argentina, esas malas políticas dieron lugar a que estemos viviendo un clima de estanflación. Tenemos también un problema de endeudamiento que ahora se está tratando de arreglar con una reestructuración ordenada de la deuda, pero si nosotros hubiéramos continuado con la convertibilidad o la dolarización, seguramente tendríamos problemas, pero no tendríamos inflación. Y entonces, en una economía que no tiene inflación, es más fácil resolver los problemas económicos. Es lo mismo que en una familia. Una familia que sabe cuánto va a ganar y sabe que los precios y sus gastos se pueden planear porque saben que no van a cambiar la semana que viene o el mes que viene, puede administrarse mucho mejor que un país en el cual los precios cambian continuadamente y está esta enfermedad de la inflación que es como un engaño y sobre todo los más poderosos, los que tienen posibilidades de aprovechar para ellos a la inflación, perjudican a los más pobres, ¿no? ¿Qué fue lo que le pasó a Macri concretamente? Porque lo que dicen, y corríjame usted si estoy equivocada, es que tomó medidas y luego las echó para atrás. Es decir, por ejemplo, o tomó medidas que en la práctica no dieron el resultado esperado. Bajó impuestos, bajó intereses. Supuestamente esas medidas, se habla siempre de que podrían causar una reactivación económica. ¿Qué falló en la Argentina? Bueno, lo que ocurre es que heredó un déficit fiscal y un nivel de gasto público muy, muy elevado. Y en lugar de sincerar la situación al inicio de su gestión y explicarle a la gente que la situación era muy mala y que había que hacer un esfuerzo para bajar el gasto público y para reducir el déficit, como el mundo se puso contento de que hubiera ganado Macri y empezaron a venir capitales, por supuesto no en inversión directa, sino financieros, él dijo, bueno, nos vamos a tomar un tiempo para hacer los ajustes fiscales. Y eso fue muy malo porque siguió acumulando una deuda. En la época de Cristina Kirchner también se había acumulado una deuda, pero no era explícita, estaba medio escondida, habían tomado reservas del Banco Central, ese tipo de medidas, o habían utilizado los fondos de pensiones para financiarse. Pero Macri empezó a utilizar el endeudamiento. Lo que él debería haber hecho para tener éxito es haber tomado el toro por las astas al principio de su gobierno, haber examinado programa por programa del sector público y también de las provincias, haber reducido el gasto. En materia de impuestos, los impuestos que él eliminó estaban bien eliminados, como las retenciones agropecuarias, pero tendría que haber puesto mucho énfasis en luchar contra la evasión para que la situación fiscal mejorara, ¿no? Sí. Y no recurrir al endeudamiento. Hay que dejar que el sector privado, si tiene la posibilidad de hacer buenas inversiones, traiga capital o se endeude para invertir. El sector público tiene que tratar de manejarse sin endeudamiento. En todo caso, el endeudamiento que tome el sector público tiene que ser a tasas muy moderadas de interés. Cuando el sector público se endeuda a tasas de interés que son mayores a lo que va a ser el crecimiento de la economía,
bueno, se está metiendo en un lío. Después va a haber un problema de deuda. Hay gente que dice que cuando hay un periodo de plata dulce, o sea que es fácil conseguir plata, después se termina en un periodo de deuda amarga, ¿no? Y Macri consiguió 50.000 millones de dólares para precisamente poder hacer esta reactivación económica que no logró hacerla. Y sí, cuando dejaron de entrar los capitales y quisieron salirse, entonces Macri recurrió al Fondo Monetario para evitar caer en una especie de cesación de pagos. ¿Pero qué ocurrió? Reemplazó a los acreedores que estuvieron dispuestos o que decidieron irse por endeudamiento con el fondo. Así que no fue ninguna solución. No es que el dinero del fondo haya servido para, por ejemplo, financiar un programa de inversiones realmente productivas, ¿no? O sea, deuda para pagar deuda, no funciona. Y las cifras de inflación terminan así en la Argentina, es decir, así arranca el gobierno de Cristina Fernández. Cristina Fernández dejó la inflación en 27% en el 2015 y Macri la deja en el 2019 en 54.9% la inflación en la Argentina. Es decir, pues ya hemos hecho una radiografía de los errores de Macri. ¿Qué podría recomendar usted aquí en el Ecuador? Bueno, yo quiero aclarar una cosa. El 27% de inflación del año 2015 escondía una cantidad enorme de inflación reprimida. Es decir, si usted congela los precios y las tarifas de los servicios públicos y genera la necesidad de pagar enormes subsidios, durante un cierto tiempo reprime la inflación. Lo mismo que cuando controla precios y los precios se ubican en desequilibrio en los mercados, usted reprime la inflación. Si usted deja aflorar esa inflación porque necesita que la economía se sincere y que, por ejemplo, desaparezca la necesidad de tener que dar subsidios que son parte del déficit fiscal y del gasto público, entonces, claro, agrega puntos a la inflación, ¿no? Vale, muy válida la aclaración. Simplemente, desde su visión, ¿qué podríamos hacer aquí en el Ecuador? Vamos a tener un crecimiento muy bajo este año, el próximo año tampoco, se ve muy alentador, tenemos dolarización, pocos dólares, digamos, no dólares suficientes en lo físico. ¿Qué se podría hacer para poder mantener, digamos, el dólar y un sistema económico más virtuoso? Bueno, tienen que avanzar hacia la creación de confianza entre los que pueden invertir en Ecuador, comenzando por los mismos ecuatorianos. O sea, cuando se entra en un periodo de recesión o de muy bajo crecimiento, es porque no hay suficiente inversión. Muchos dicen es porque ha caído la demanda interna de consumo, pero la única forma de que pueda haber aumento del consumo es que haya aumento de los ingresos. Para que haya aumento de los ingresos tiene que haber inversión. Por eso es muy importante examinar programa por programa del sector público, eliminar aquellos que no son eficientes o que involucran gastos superfluos, dejar que los ahorros fluyan hacia actividades realmente productivas y no engañarse con, por ejemplo, a ver, vamos a dar crédito a tasas de interés irreales, porque eso agrava la situación. Lo que hay que hacer es crear confianza para que el crédito interno y externo sea a tasas bajas de interés. Y eso es el arte de hacer buena política económica. Yo creo que ustedes están yendo por ese camino, por supuesto con dificultades, no es fácil. Los países europeos que están en el euro, siguen en el euro, a partir del 2010 tuvieron varios de ellos, Portugal, Irlanda, España y particularmente Grecia, incluso Italia en algún momento, dificultades porque se habían excedido en los gastos, se habían endeudado mucho, tuvieron que hacer ajustes y gracias a que los hicieron están saliendo sin que se haya reintroducido
la inflación en esas economías. Me voy a quedar con eso. Muchísimas gracias. Podríamos seguir hablando muchísimo tiempo más, por supuesto. Gracias por estar esta mañana dándonos su criterio. Simplemente recordar que mañana 23 de enero, 17:30, en el Coliseo Alexandros de la Universidad San Francisco de Quito estará Domingo Cavallo. Si ustedes quieren asistir, lo pueden hacer para poder seguir escuchando su opinión en torno al dólar y a la economía. Gracias por estar esta mañana con nosotros.